Todos los pintores nos hemos preguntado en algún momento qué es lo necesario para hacer un buen degradado. Superpoderes. No, hombre, no. Superpoderes. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar todo lo necesario para hacer un buen degradado a pincel. Espero que os guste y dentro vídeo. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo hacer un degradado y para ello voy a utilizar el filo de este hacha, ya que una superficie grande se puede ver bien, y además hacer un degradado en una superficie amplia es más difícil que en una superficie súper pequeñita. Por lo tanto creo que va a ser un buen ejercicio para que veáis cómo trabajo yo este tipo de técnicas. Para ello voy a utilizar los tres tipos de veladuras que yo siempre suelo decir, que realmente no es que existan tres tipos de veladuras, que eso es que yo las numeré para hacernos una aproximación cuando estoy haciendo los vídeos que se entienda más fácil, ¿vale? Pero tipos de veladura existen infinitos, ya que en cuanto varía un poco la dilución del agua, pues ya es una veladura distinta. Pero una veladura consiste en diluir la pintura a tal punto que ya pierda poder de cobertura. En cuanto la pintura ya no cubre igual que cuando está sin diluir, ya es una veladura, ¿vale? Sería una veladura densa, pero es una veladura. Y a una capa base le puedes añadir agua, pero tienes que añadirle agua hasta el punto de que no pierda la cobertura que trae inicialmente en el bote. Yo por lo menos lo explico así y así nos vamos entendiendo entre nosotros para seguir mis vídeos. Pues mirad, para el filo del hacha, lo primero que voy a hacer es aplicarle una capa base simplemente dejándole la zona de sombra sin cubrir, ¿vale? No vamos a entrar en temas de volumetría porque eso ya sería otro vídeo, pero aquí tengo la pintura directamente del bote, tengo el pincel con un poco de agua y fijaos, en el punto en que la pintura comienza a fluir y no deja surco cuando yo paso, mientras vaya dejando surco todavía está muy espesa, pues tengo que añadirle un poquito de agua más. Fijaos cómo ahora paso con el pincel y ya no deja tanto surco, ¿vale? Se autonivela. Ese punto sería ya una capa base. Me pinto en la mano para que veáis bien la dilución. Fijaos cómo cubre perfectamente, pero ya la pintura fluye. Hay pinturas que ya de por sí tienen menos cobertura, aunque estén en capa base, dependiendo, y también depende mucho la diferencia de color que haya. Si yo cojo un color muy clarito sobre una superficie muy oscura, va a cubrir menos que si cojo un color oscuro, obviamente. Entonces, vamos a decir que nuestra sombra máxima está aquí. Y yo lo que hago es que voy a cubrir en dilución de capa base, con el pincel bien cargado. Recordad eso, que eso lo tenéis ya en el vídeo de cómo mantener la punta del pincel perfecto. También tengo otro vídeo de veladura en el que explico las diferentes diluciones y lo de la capa base. Pero el pincel tiene que ir bien cargado para que la capa quede homogénea. Si no, se va a secar muy pronto y va a dejar marca. Es importante que cuando estemos aplicando la capa base, la superficie quede totalmente homogénea. Si la sombra máxima va a estar aquí, imaginaos, ¿vale? Yo termino la capa base a esta altura y esto es importante. Si yo dejo ahora este corte recto, ¿vale? Esto es lo que yo llamo la línea del corte entre capas. ¿Qué es la línea del corte entre capas o lo que yo llamo línea de corte entre capas? La línea que se genera entre un color y otro. Si esto lo dejamos totalmente duro, así recto, ¿vale? Un corte brusco, luego por muchas veladuras que pongamos, va a ser muy difícil suavizarlo. ¿Qué siempre os digo yo en mis vídeos? Que vamos a puntear sobre la línea del corte entre capas para crear una especie de degradado. ¿Cómo se hace eso? Pues hacemos puntos de forma un poco aleatoria para que esa línea no sea un corte recto, sino que sea puntos difuminados que luego va a ser mucho más sencillo de fundir. Estos puntos son mucho más sencillos de fundir ya que de por sí se están ya haciendo el degradado. Lo hacemos más juntos cuanto más cerca de la línea de corte entre capas estamos. Aquí lo estoy haciendo mucho más pulido, pero ya sabéis que cuando estoy pintando lo hago mucho más rápido y no me entretengo tanto ni lo hago tan, digamos, detallado. Pero fijaos, ya tenemos la línea del corte entre capas. Vamos a perfilar un poco el filo. Y ahora tenemos un color, otro color y su línea más o menos degradada. Esto es importantísimo, ya que lo podemos hacer en cualquier tipo de textura, ya que va a facilitar mucho. Y ahora vienen las veladuras. Mirad, cuanto más grande sea el salto de color,
más difícil va a ser degradar un color con otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si no tenéis mucha práctica con veladuras, os recomiendo que hagáis los saltos de color más pequeños. Os va a costar mucho menos trabajo de fundir. Si hacemos un salto de color ya evidente como este, fundirlo va a ser un poquito más complicado. No es imposible, obviamente, se puede fundir perfectamente, pero hay que ir con más cuidado. Ahora, vamos a ir a lo importante de las veladuras. Lo primero que vamos a hacer es a lo que yo llamo una veladura del tipo 1, que consiste en una veladura densa que no va a dejar el filo perfecto, es decir, se va a notar todavía un poco el corte, pero nos va a hacer, nos va a aproximar muchísimo más un color a otro, haciendo que el degradado sea más suave y luego lo vamos a tener que seguir perfeccionando. Entonces, para este tipo de veladura voy a poner una gota de agua aquí para que se vea mejor la cantidad que cojo, ¿vale? Eso es agua. Con esta gota vais a ver mejor qué cantidad cojo. Tengo la pintura en el pincel, que es de aquí, y cojo y le voy añadiendo agua. Fijaos que esta veladura sigue cubriendo, se ve en el papel que cubre. Esto sería lo que yo suelo llamar una veladura del tipo 1, que es que cubre, aunque transparenta algo lo que hay debajo. El truco de la veladura es descargar bien el pincel. Si no descargáis bien el pincel, va a dejar una gota, lo voy a poner aquí detrás. Si no descargamos el pincel, fijaos, vamos con el pincel muy cargado, ¿veis el charco que deja? ¿Lo veis? Cuando yo estoy haciendo una veladura en una zona muy pequeña, no tengo control ninguno, porque se va creando unos charcos que van para donde quiere, se van metiendo por todos los recovecos, etc. ¿Qué tengo que hacer yo? Descargo el pincel hasta el punto que solamente quede húmedo. De esta forma, fijaos cómo lo que crea es una pátina, que yo puedo controlar perfectamente la gota. Y una de las claves es, cuando yo estoy haciendo veladura, tengo que comenzar en la zona más oscura, que en este caso vamos a comenzar aquí en la zona negra, y arrastro y termino sobre la línea del corte entre capas. No termino y atravieso la línea, porque si atravieso la línea, si yo tengo la línea aquí y la atravieso, vamos para que seque, lo que pasa es que sigo haciendo la pátina y donde realmente estoy dejando el pigmento es más arriba. Para que la gota caiga en la línea del corte entre capas, yo arrastro y suelto. Y de esta forma hago el degradado. Lo importante, podría haberla hecho incluso con más carga, ¿vale? He diluido quizás más de la cuenta. Me he ido casi a una veladura del tipo 2. Esto sería el tipo 1. Si es del tipo 1, en vez de empezar en la zona tan oscura, más cerquita. Fijaos cómo cubre más. Y voy arrastrando y termino hasta que la gota justo quede en la línea del corte entre capas. Eso es muy importante. Segundo punto, muy importante, la presión que ejercemos con el pincel. Si apretamos mucho con el pincel, soltamos mucho pigmento, ¿lo veis? Yo aprieto mucho, el pincel deja muchísimo pigmento y cuando levanto deja una gota muy gruesa. Ahora bien, si yo simplemente rozo con el pincel, fijaos cómo voy acumulando donde yo quiero y cada vez voy cargando más. Pero no dejo de un tirón muchísimo pigmento. Entonces el truco es descargar el pincel, ponerlo en plano. Fijaos, para hacer una veladura nunca vamos con la punta, vamos con el cuerpo del pincel. Ponemos el cuerpo del pincel para cubrir un espacio mayor y que todo quede más homogéneo. ¿Veis cómo se ha fundido esto muchísimo mejor? ¿Qué tendría que hacer ahora para perfeccionarlo todavía más? Pues ahora lo que hacemos, añadimos un poquito más de agua a esta misma hasta convertirla en una veladura del tipo 2. No os quiero hablar de porcentajes de agua pintura porque varía con cada color. Hay colores que tiñen muchísimo más y una veladura del tipo 2 habría que ponerle mucho más agua, y hay colores que no cubren casi nada y con añadirle un poquito de agua ya tendríamos dilución de veladura del tipo 2. Lo que hay que saberse es el concepto. Una veladura del tipo 2 es una veladura
que ya transparenta bastante lo que hay debajo, aunque sigue dejando algo de carga. La veladura del tipo 1 se sigue notando el borde y no vale para perfeccionar, simplemente es para acercarnos al degradado. Y ahora, yo con una veladura del tipo 2, fijaos cómo sigo haciendo lo mismo. Comienzo en una zona más alejada y dejo la gota encima del sitio que quiero fundir. El truco es dejar la gota donde yo quiero fundir, no atravesarlo. Ese es el problema que le ocurre a casi todo el mundo que quiere fundir y atraviesa el punto. Si lo atraviesa, no vas a conseguir fundirlo, porque simplemente estás creando una pequeña pátina que lo tapa un poco, pero sigue siendo evidente. Fijaos cómo ahora el corte ya prácticamente no se nota. Se nota muy poquito. Y aquí ya puedes tú echarle el tiempo que tú quieras una vez que vaya secando. Podemos incluso, para seguir disimulando, con veladura, seguir haciendo un punteado para seguir rompiendo esa línea. Aquí me ha quedado un trocito negro, pues lo puedo fundir un poco para que se integre todo. Ya tendríamos la primera fase, ¿no? Que es una zona de sombra que se va degradando hacia una zona de luz. Ahora, vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a coger un color más claro. Vamos a hacer saltos de color bruscos para que se note. Dilución de capa base. Cojo agua. Diluyo tan solo un poquito hasta que yo vea que cuando lo estoy girando, el surco no es tan evidente. Que se autonivela mucho más sencillo. Y la pintura tiene que seguir cubriendo perfectamente. Ese punto es capa base. O yo por lo menos lo llamo capa base. Cuando ya tenemos eso, a diferencia de la veladura, el pincel tiene que ir bien cargado, aquí, para que no se seque tan rápido en el pincel y no deje surco. Vamos a marcar la luz. Yo digo, mi luz va a ir aquí. Esto tiene que quedar totalmente homogéneo. Como el salto de color es muy brusco, no cubre al 100%. Mientras puedo ir perfilando mientras seca. Y una vez que haya secado la capa, volvemos a insistir con otra para dejarla totalmente homogénea. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Acordaos, romper la línea del corte entre capas mediante punteado. No hace falta que sea perfecto. Fijaos como el mío está siendo un tanto brusco. Ya más que con esto, el degradado mejora muchísimo y va a ser mucho más sencillo fundirlo. Incluso si quisiéramos, podríamos hacer un brillo secundario, imaginaos aquí, para darle más interés, ¿vale? Que no sea solamente un brillo único. Ya tenemos imaginado todo perfectamente homogéneo, habría que insistir un poquito más para tener más homogéneo, porque es que estoy haciendo un salto de color muy brusco, pero es que quiero hacerlo brusco para que veáis que se puede fundir este tipo de trabajo. Ahora, le añado una poquita dilución veladura tipo 1, que es que cubre bastante, pero tampoco cubre del todo, es mucho más transparente. Descargo bien el pincel para tener control. Me alejo un poquito de la línea del corte entre capas y termino sobre esta. ¿Veis? Me alejo un poquito de la línea del corte entre capas con el pincel plano y termino sobre esta. Y repito la operación en todos los puntos. Aunque no queda perfecta, ya me disimula más el degradado. Ya se va viendo un poquito más degradado de lo que era antes. Acordaos de no ejercer mucha presión con el pincel y el pincel plano. Importantísimo. Una vez que tenemos esto, ¿vale? Volvemos a añadir agua. Y pasamos a veladura del tipo 2. Que esta ya sí es verdad que transparenta bastante lo que hay debajo, pero tampoco es un filtro. No crea una pátina que cambia la tonalidad ya, sino que tiene que cubrir un poco. Y en esta nos podemos alejar más de nuevo sobre la línea del corte entre capas. ¿Cuántas pasadas tendremos que dar? Habitualmente, por mi experiencia, yo tengo que dar 3 o 4. Con 3 o 4 suele quedar más o menos fundido. ¿Qué pasa? Que como damos muchos pasos
como damos muchos pasos, no es importantísimo que estos pasos quede el degradado perfecto. ¿Por qué? Porque en el siguiente vamos a poner otro color más clarito y vamos a seguir trabajando encima. Y así sucesivamente. Y se van fundiendo. El que tiene que quedar perfecto es el último. El último tiene que quedar perfecto. Y yo siempre suelo integrarlo todo. Cuando estoy en este punto, digo, vale, ahora que está bastante ya más fundido, voy a añadir todavía un poco más de agua para crear, ahora sí, una veladura del tipo 3. Que estas no las descargo tanto, descargo, pero no tanto, ¿vale? Para integrarlo todo. ¿Y cómo lo hago? Absolutamente a todo. Menos en la zona de sombras máximas. Entonces lo que hago es que arrastro. ¿Para qué? Para que me unifique todos los pasos que he dado, pero tampoco me altera mucho los valores de luz que he hecho. Pero sí es verdad que me lo unifica todo. Y volvemos a aplicar otra veladura del tipo 3. Estas recordad que tienen que ir un poquito con más carga que las otras que hemos hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aclarar y vamos a seguir trabajando nuestra luz. Para ello vamos a coger pastel hielo, por ejemplo, aclaramos, vamos a seguir haciendo saltos potentes para que veáis que se puede perfectamente. Dilución capa base, repito, dilución capa base tiene que cubrir bien. Hay que diluir un poquito porque si no puede llegar a dejar grumo. Vamos a marcar nuestra luz. Rompemos línea del corte entre capas. A mí siempre me gusta ir aprovechando el tiempo. Mientras una cosa está secando, pues con el mismo color voy haciendo lo que tenga que hacer, ¿vale? Del resto de ese elemento. Como por ejemplo puede ser perfilar. Como esta zona es bastante comprometida, pues la podemos ir haciendo el perfilado con puntitos que se va a notar menos el fallo que si hacemos una línea recta. Ese truquillo pues lo podéis aplicar y mirad qué bien queda. Y ya tenemos el brillo marcado. Ahora, fijaos qué sencillo, es que es repetitivo, es siempre hacer lo mismo. Veladura del tipo 1, descargamos. ¿Veis? Cubre, pero transparenta un poco. Con el pincel descargado, me alejo un poquito de la línea del corte entre capas, que sería esta. Pues me alejo un poco y arrastro hacia ella. Y arrastro hacia ella. Termino justo encima de esa línea. Como podéis observar, esta veladura pues se sigue notando el corte. Pues volvemos a añadir otro piquito de agua y tenemos que ir al punto de que cubra, pero fijaos cómo es mucho más transparente. Esto es muy sencillo. Los porcentajes aquí realmente no funcionan, por lo que os he explicado anteriormente, pero esto es muy sencillo. Si estáis aplicando la veladura, como he comentado, con el pincel descargado, apoyando el cuerpo, ejerciendo poca presión y cubre mucho, lo único que tenéis que hacer es ponerle un poquito más de agua. Es que os estáis pasando de densidad. Y si estáis viendo que no cubre absolutamente nada, es porque habéis pasado de agua. Pues ponerle un poquito más de pintura. Es que cada color es un mundo, así que tenéis que ir a ojo. Ahora yo me alejo un poco más de esa línea y vuelvo a repetir. Como esta cubre menos, esta línea de aquí que se está creando se nota mucho menos que la de veladura del tipo 1. Y ahora podemos seguir haciendo eso que os comenté, que en veladura del tipo 2, mientras está húmeda la pintura, si vemos que hay alguna zona que no está quedando perfecto, volvemos a romper la línea del corte con un punteado, digamos, en húmedo y con mucha dilución que nos permite poner la gota en aquellas zonas donde veamos una marca que está muy oscura y queramos degradarla, ¿vale? Esto ayuda mucho porque es un degradado que no es un punteado que no se nota mucho. Y una vez que tenemos hecho eso, volvemos a diluir más para hacer una veladura del tipo 3, que ya tiene mucha más carga de agua. Podemos alejarnos un poquito más y siempre vamos a intentar terminar donde queramos que el degradado sea mejor. Mirad cómo utilizando los distintos tipos de veladura y también la dilución de capa base, ¿vale? Estamos consiguiendo un degradado bastante bueno, ¿vale? Antes de meterme a seguir haciendo luces, os voy a enseñar otro truco. Esto es de perro viejo, ¿vale? Para disimular el degradado. Si yo aquí tengo una zona, imaginaos, que no me gusta cómo me ha quedado el degradado y no consigo hacerlo con veladura, pues yo, astutamente, como un ratón colorado, le hago un arañazo. Agrego más textura.
puedo meter algunos puntos. Todo eso me ayuda a disimular los degradados, al igual que la sangre, al igual que la suciedad, al igual que todo eso. Todos estos tipos de efectos y truquillos nos los vamos a reservar para hacerlos en las zonas que se vean mal. No vamos a poner un arañazo donde tenemos el degradado más perfecto de nuestra vida. Eso, pues dejadlo, si está el degradado perfecto, pues no lo toquéis. Ahora, si hay una zona que decimos, es que esta zona no consigo hacerlo con veladura, me pasa a mí a día de hoy, ¿eh? Hay cosas que no consigo que me quede como yo quiero. Pues ahí, arañacillo, o sangre, o barro, o lo que sea. Hay veces que sí pongo arañazo en zonas que están bien, pero son de sombra y tal, ¿vale? Pero jugad mucho con eso que os va a ayudar bastante. Podemos añadir blanco con el pastel hielo, por ejemplo. Tenemos este color, pues añadimos blanco, un poquito amarillo de este. Y vamos con nuestro brillo máximo. Capa base, pincel bien cargado. Rompemos línea del corte entre capas mediante punteado. Esto en los primeros pasos yo no lo suelo hacer tanto, porque como sé que voy a trabajar mucho encima, me lo suelo reservar para los pasos más intermedios y finales. Mientras seca, pues voy perfilando. Y cuando ya está seco del todo, es cuando volvemos a aplicar una segunda pasada para que quede pues homogéneo. Agua suficiente para generar una veladura del tipo 1. Comprobamos nuestra mano, que es bastante buena para ver las diluciones. Cuanta menos dilución tenga la pintura, menos nos tenemos que alejar del filo, porque si no vamos a aclarar mucho. Simplemente fundir el punteado. También podemos poner totalmente homogéneo el brillo. Y lo que os dije también, de puntear cuando tenemos un poco de veladura para seguir perfeccionando. Vamos a hacer del tipo 2. Si antes hemos empezado aquí, ahora nos alejamos más. Y terminamos siempre, acordaos, aproximadamente donde más se note el corte. Y una vez que está seco, repetimos la operación. Pincel plano, ejerzo poca presión, me alejo poco de lo que quiero fundir y fundo. Y arrastro hacia esa línea. Y una vez que lo tengo todo, añado más agua todavía para hacer una veladura tipo filtro o veladura tipo 3, que es que ya no cubre casi nada. ¿Veis? Y se lo aplicamos a todo cuando esté seco, para emparejar las capas. Fijaos cómo el degradado que estamos consiguiendo de una forma relativamente sencilla es bastante bueno. Y todo esto se puede pulir mucho más. Si le dedican más tiempo, dedicándole un poquito más de tiempo, se puede pulir más todavía. Pero el proceso, en definitivas cuentas, es ese. Luego podemos seguir perfeccionando los filos con veladuras del tipo 3, tipo filtro, que os lo voy a enseñar ahora. ¿Que yo para qué suelo utilizar esas veladuras más que para otra cosa? Para hacer filtros y agregar tonos. Tengo aquí Dark Prussian Blue, que es un color que tiñe mucho. Veis que con muy poquito cubre bastante. Y con la pintura súper diluida, muy diluida, fijaos, podemos darle tonalidad al filo, haciendo que este se vea más interesante. Nos metemos en la zona de tonos medios y arrastramos hacia la zona de sombra. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos perfeccionar los degradados que hemos creado en los primeros pasos y además agregar color. Y si ya cogemos un amarillo, yo suelo coger el amarillo láser. A mí me gusta el amarillo láser, el amarillo limón. Son amarillos un poco blanqueados, porque ya están muy cercanos al blanco, son muy claros. Y con veladura del tipo 3, igualmente, podemos seguir perfeccionando esos degradados que hemos creado en otros pasos con este tipo de tonalidades. ¿Por qué? Porque estamos trabajando justo encima. Yo tengo aquí esta zona imaginada y digo, uy, es que no me gusta mucho cómo ha quedado. Pues aquí aprovecho esta tonalidad amarillenta y le pongo una nueva capa encima, que aparte de darme matiz, va a hacer que el hacha se vea más guay, ¿no? Porque tiene distintas tonalidades, no es un degradado de color plano.
le agrega ese matiz y encima me ayuda a seguir perfeccionando. Entonces, cuando estamos creando un degradado de color, tenemos que tener en cuenta todo esto, que no es coger un color y degradarlo a la perfección mediante técnicas, sino que podemos hacer miles de trucos para que el resultado final se siga viendo cada vez más pulido. Cuanto más lo trabajemos, más pulido se va a ver. Y el brillo todavía no sería el máximo porque podemos seguir aclarándolo todavía más. Podemos seguir, fijaos, potenciándolo aún más con la misma técnica. ¿Por qué comienzo en dilución de capa base y no con veladura directamente? Eso lo podemos hacer en los últimos pasos, pero en los primeros también se puede hacer. Pero si yo quiero cubrir un área con veladura voy a tardar muchísimo más que si pongo capa base y fundo los bordes. Voy a tardar menos cuando el brillo que esté haciendo ya sea muy pequeño, porque como el área que tengo que cubrir es muy pequeñita, puedo ir directamente en veladura para ahorrarme tener que fundirlo, para ahorrarme el fundirlo, pero siempre y cuando ya sea una superficie muy pequeña. Cuando estamos trabajando ya superficies grandes, siempre es mejor empezar en capa base y ir fundiéndolo con veladura. Vaya a ir mucho más rápido. Yo ahora, como el salto de color es pequeñito, fijaos que prácticamente no hace falta ni fundirlo y estoy en capa base, ¿eh? Pero el salto de color es muy pequeño. Ahora vuelvo a fundir con veladura. Y veis como el filo del hacha cada vez va haciendo el degradado más potente. Puedo añadirle más blanco todavía. Fijaos que voy ya prácticamente con blanco en un punto mucho más pequeño. Y ya como los colores son casi iguales todos, es que no hace falta ni fundirlo prácticamente. Fijaos cómo en un momento hemos hecho un degradado de color entero a pincel con las distintas diluciones. Capa base, veladura del tipo 1, veladura del tipo 2 y luego veladura del tipo 3. Que ya sabéis que eso realmente no es que exista, son nombres que yo les pongo para que nos entendamos. Vamos punteando la línea de corte entre capas para que luego sea más fácil fundirlo y ejercemos poquita presión con el pincel para controlar muy bien la gota. El pincel tiene que ir también descargado para eso, para seguir potenciando nuestro control sobre la veladura. Si vamos aplicando todo eso, lo ponemos en práctica y lo vamos perfeccionando, vamos a poder hacer degradado sobre todas las partes que queramos, ¿vale? De una forma relativamente sencilla. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos sobre técnicas en concreto, decidme en los comentarios qué técnicas queréis que veamos en futuros vídeos. Así que dicho todo esto, no me enrollo más y hasta la próxima.